UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Diálogos sobre China y el mundo, donde vamos a abordar las últimas preguntas que nos enviaron desde aquel episodio especial donde grabamos en la Feria Internacional del Libro. Nos quedaron 3 preguntas y para no dejarlas, pues hemos dejado el espacio aquí para hablar sobre todo de derechos, de innovación, de desarrollo. Agradecidos como siempre con UABC Radio por el espacio. Jorge Galván. Un saludo a todas y a todos los que nos escuchan, André, y una felicitación a todos los maestros en este día conmemorativo de esta labor tan importante para las sociedades. Y en particular a ti, que haces un muy buen trabajo expresado así por tus alumnos, ¿no? Gracias, Jorge. Eso es lo más interesante. 15 de mayo de 2025 estamos grabando este episodio, así que es el Día del Profesor, un trabajo trascendental, Jorge, sí, definitivamente para la sociedad. A veces sentimos que poco valorado, pero bueno, se hacen esfuerzos, ¿verdad? Muchas gracias. Empezamos, Jorge, vamos a hablar sobre transformaciones al interior de China y también sobre qué podemos aprender de su experiencia como modelo de desarrollo socioeconómico. Entonces vamos con un primer bloque donde la compañera Viviana Zamora, licenciada Viviana Zamora, nos ha escrito, una licenciada recién egresada de la facultad. Jorge, ella terminó con tesis, una tesis muy brillante, muy por encima, diría yo, de la media de tesis que se presentan a nivel licenciatura, porque hizo un trabajo de investigación con entrevistas a expertos para hablar sobre percepciones que había acerca de un tratado de libre comercio entre Corea del Sur y México. Así que por ahí quedó una tesis muy importante. Poco común hoy en día esa modalidad de titulación. Sí, casi extinta, pero todavía hay gente que quiere asumir el reto intelectual, social y económico también a veces, ¿no? Que implica el hacer una tesis, y Viviana Zamora es una de esas personas. Y fíjate que en la motivación para enviar esta pregunta me dice que al leer la historia mínima de China, noté indicios importantes de represión política, obviamente en China, ¿no? Y aquí hacer una mención a ese libro y a todas las ediciones también de Historias Mínimas que tiene el Colegio de México, pues una gran institución, un centro de investigación dedicado sobre todo a ciencias sociales, que está en Ciudad de México y que tiene ediciones de historias mínimas de todo. Acabo de ver uno del rock en Latinoamérica, hay hasta del fútbol en Latinoamérica, pero también hay historias mínimas sobre países, ¿no? China, Rusia, etcétera, ¿no? Entonces han dedicado estos tomos de casi 300 paginitas, poco más, poco menos, a hablar de la historia mínima de X país o fenómeno. Entonces fíjate, ella no recuerdo. Sería interesante, si tienen esa diversidad de temas, echarle un vistazo, ¿no? A esos tomos que mencionas. Sí, son muy buenos porque, pues sí, en 300 paginitas entiendes la historia de un país tan enorme como es China. Y una historia milenaria. Sí. De hecho, ese libro inicia reconociendo que es toda una contradicción lo que están haciendo, ¿no? El resumir, el minimizar la historia de China es toda una contradicción según quien coordina ese libro, que es la mismísima doctora Flora Bottom Beja, pues una autoridad en el tema para los estudios sobre China, y ella reconoce eso, ¿no? Que es toda una contradicción, y así hay de distintos fenómenos, hasta del yoga hay por ahí una historia mínima. Entonces, pues que sirva, ¿no? Como parte de este vínculo de la Feria Internacional del Libro, seguir promoviendo la lectura a través de definitivamente estos libros. ¿Sí? Algo esencial en la vida de cualquier persona, diría yo. Seguro. Entonces, ¿qué nos pregunta Viviana Zamora? ¿Cómo ha evolucionado la represión de la disidencia política en China? Así que, Jorge, pues yo diría podemos iniciar hablando un poco sobre, yo diría, para no abarcar tanto, ¿no? Desde la época republicana, ¿no? Pudiera ser de China, con Mao, pudiera ser, ¿no? Hablar un poco de represión política que hubo en ese periodo, pues nos tenemos que remontar a la época de la Revolución Cultural, donde hubo mucha persecución a personas que pensaban distinto, que para los comunistas eran gente que estaba trazando
la sociedad y la economía del país, llamemos a los tibetanos, ¿no? Y un poco traicionando los principios elementales de la propia revolución china, ¿no? Así es. Los propios conocimientos confucianos también eran perseguidos, ¿no? Como un lastre que estaba atrasando al país. Entonces sí, estaban de alguna forma, pues, siendo algo que iba a detener esa revolución en China. Entonces es un momento muy complicado porque se van a tratar de moldear formas de pensamiento, pero al haber resistencias en algunos lugares como el Tíbet, por la religión y la cultura que hay allí, pero también en otras partes con ideas confucianas, pues va a haber una represión muy clara, ¿verdad, Jorge? Sí, yo creo que esta etapa de la historia de China, como tú lo estás trayendo a la mesa, vino a ser bastante controversial, ¿no? Y bueno, marca un antes y un después. De hecho, estamos hablando de la propia fundación como república tal cual, ¿no? En 1949. Sí. Pero fíjate, yo aquí, Andrei, cada vez veo con ojos más cautelosos este tipo de información, ¿no? Que muchas de las veces yo la siento propaganda en este afán de desprestigiar y de desinformar a la sociedad moderna en la que vivimos por parte de ciertos actores en contra de... Ojo, no estoy diciendo que no exista, pero yo creo que muchas de las veces se magnifica lo que ocurre, ¿no? Incluso hay evidencia muy interesante de cómo todo aquello que ocurre en 1989 con Tiananmen, ¿verdad? Ese es otro vino momento a utilizarse como pretexto en toda esta propaganda, ¿no? Y que realmente el tema no fue lo que de este lado del planeta se dice que fue, ¿no? Pero bueno, centrándonos un poco en lo que ha venido sucediendo al interior de China, efectivamente el gobierno es visto como un gobierno de mano dura, si lo podemos llamar así, que tiene sus ojos bien puestos en ciertas regiones específicamente del país, ¿no? Sobre todo donde ellos sienten que hay una especie de disidencia, ¿no? De un afán de tratar de lograr autonomías que ellos ven con malos ojos, como cualquier otro país, ¿verdad? Si tú te remontas a los movimientos autónomos o que buscan la autonomía o la escisión de una nación como España, Italia, vas a ver siempre la mano dura directamente del gobierno central del país, ¿no? Acá, además, creo yo, influye mucho la injerencia del extranjero que ha tenido en regiones, por ejemplo, como Hong Kong, que es uno de los grandes temas en este apartado, ¿no? Sin duda es una parte, sobre todo de la contemporaneidad de China, que se tiene que ver para entender estas represiones. Pero mencionaste Tiananmen, definitivamente es otro episodio ya más hacia la modernidad o una nueva etapa que estaba viviendo China en esos momentos en donde ya se habían reformado, abierto al mundo en términos económicos, de mercado, y ocurre esta masacre, ¿no? Como había ocurrido también en otros países en el mundo, sobre todo en los años 60, 70, ¿verdad? Hacia los jóvenes, pues China no va a ser la excepción, pero hasta el año 89, ¿no? Esta represión en la plaza de Tiananmen, donde había jóvenes concentrados para protestar por libertades y que, bueno, va a haber ahí unos videos muy simbólicos también, ¿verdad? Sí, imágenes que se han explotado demasiado, diría yo, de este lado del planeta, ¿no? Sí, y en eso tiene razón, me parece, Jorge, que obviamente la gente que quiere hacer oposición a China va a tomar todos estos elementos y los va a explotar, sobreexplotar, ¿verdad? Para dañar esa imagen de ese país. Pero hay que estar de acuerdo con que ocurrieron, ¿no? Las evidencias allí están, aunque lo que tú cuestionas es qué tanto, ¿no? Fueron estos eventos tan extremos. Sí, exactamente. Y citando un precepto bíblico, y mira que no soy religioso, ¿no? Pues dicen por ahí que quien esté libre de pecado que lance la primera piedra, ¿no? Sí. Acá, ¿quién sería el Estado-nación que se le atrevería a cuestionar la represión de otro Estado-nación, cuando yo creo que todos los Estados-nación en mayor o menor medida realizan ese tipo de cosas? Justo ahorita mencionas
otros episodios durante la década de los 60s y 70s. Y bueno, México no está exento no está exento de esa masacre de estudiantes en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, 1968, pues marcó a toda una generación, ¿no? Lamentablemente pareciera ser hoy en día ya está olvidada de lo que se exigía. Entonces, sí, ya China era otra en ese momento de su historia, ¿no? Y yo creo que mucho sirvió estas reformas que se promovieron por uno de los... ¿Te acuerdas cuando en algún momento te pregunté algo muy difícil de responder, ¿no? De esta figura de Deng Xiaoping, ¿no? Que en la historia de la República Popular de China, pues viene a ser uno de las figuras emblemáticas, diría yo, de lo que hoy en día es la nación tal cual, ¿no? Entonces aquí, además de, también entra este juego religioso, ¿no, Andrei? En regiones importantes de China, que por sus creencias y por la profesión de cierto tipo de religiones, también se escribe y se habla mucho de cómo el gobierno central del país tiene una mano muy dura ahí directamente, ¿no? Sí, sin duda. Jorge, entonces, ¿qué te parece si pasamos a la actualidad un poco? Hablar de Xi Jinping y su liderazgo, cómo ha sido, ¿no? Pues ahí vemos controles digitales, ¿no? Hay una vigilancia digital. Totalmente. Según también lo que reportan medios occidentales, también el sistema de crédito social es muy criticado, ¿no? Por extranjeros, ¿no? Como que generas puntos y quien no tiene esos puntos, pues tiene ciertas desventajas sociales. Se habla de eso como un mecanismo de represión social y también el control que hay sobre las redes sociales occidentales, pero también las internas que tienen pues cierto sistema de vigilancia por parte del Estado. ¿Cómo ves? Pues bueno, todo eso? Acá, ¿quién pudiera decir que una red social no es controlada y vigilada y utilizada como plataforma para muchas de las veces tergiversar la realidad, ¿no? Ya está más que comprobado en Occidente. Sí. El propio X, ¿verdad? Anteriormente conocido como Twitter. El mismo dueño reconociendo que por ello la compró y que tiene granjas de bots de miles de cuentas, ¿no? Dices tú, bueno, si el dueño te lo está diciendo, o sea, ¿para qué buscarle más, no? Eso es. Lo mismo está Meta con Facebook, con Instagram, incluso con juicios abiertos, ¿verdad? Sobre la manipulación de la información, ¿verdad? Sobre la influencia negativa en su sociedad, ¿verdad? Yo leía hace no muchos meses un reportaje especial que dio a conocer el New York Times sobre estos juicios abiertos específicamente a Instagram de parte de familias de niñas, de preadolescentes y adolescentes, debido a los trastornos mentales y conductuales que la propia exposición en esa red social les había provocado a las mujeres, ¿no? Entonces, digo, sí, se habla mucho hoy en día de esta figura orwelliana, Andrei, ¿verdad? Del famoso gran hermano, ¿no? Del Big Brother. Hay una frase muy común que incluso un grupo que me gustaba mucho en mi juventud mencionaba en una de sus canciones, ¿no? Big Brother is watching you. Entonces, normalmente estamos ante esos ojos, ¿no? Pero vuelvo a esto. ¿Qué Estado hoy en día puede decir, no, yo no espío a mis ciudadanos, ¿no? Ahí está toda esta filtración que recientemente en México se dio por parte del noticiero de Carmen Aristegui, ¿verdad? Una de las periodistas más conocidas, ¿verdad? Reconocidas en el ámbito de los medios en nuestro país, con el caso de Televisa Leaks, ¿no? Entonces lo que tú nos estás diciendo, Jorge, es que la historia de China en su represión a disidencias no es tan distinta a la de otros contextos, ¿no? Que exacto. similitudes. Que no estoy diciendo que sea bueno o que deban de hacer eso los gobiernos. Pero por eso vuelvo a esto, ¿no? Quien no lo haga, que lance las críticas. Pero si lo haces, pues bueno, sí. Eso es. Bueno, tú comentabas, Jorge, sobre el caso de Hong Kong, ¿no? Hace un momento, y hubo una ley de seguridad nacional de Hong Kong en muy 2020. Así es, muy controvertida. Hay que recordar que Hong Kong fue una colonia británica durante mucho tiempo, después de las guerras del opio,
y que ha sido devuelta en los años 90 a China para que se integre. Entonces China tiene un plan de integración de ese territorio con todo el territorio de la China continental. Nadie sabe cómo va a terminar eso porque obviamente los hongkoneses, al ser una ex colonia británica, tienen una percepción muy distinta al chino continental, Sí. ¿no? Con ideas de derechos humanos, de democracia y de libertades distintas. Pero al ser parte del territorio chino, hoy reconocido como una región administrativa especial, Así como es Macao, también antigua colonia portuguesa. Entonces, parece que tiene planes y en el sur de China están ejerciendo un plan que se llama la Gran Bahía de China y por ahí pudiera venir esa integración. Si ustedes ven el mapa de esa zona, van a poder observar desde Google Maps proyectos de infraestructura muy interesantes en donde se están construyendo puentes que van a conectar esa península de Hong Kong con otros territorios del sur de China, que son o islas o penínsulas. Entonces es muy interesante todo eso que está ocurriendo, pero esa ley de seguridad nacional, como decías, fue muy controvertida porque lo que planteaba, en resumen, era que todas las personas que cometieran delitos en Hong Kong iban a ser juzgadas en Pekín. Entonces eso hizo que los hongkoneses levantaran la voz, salieran a protestar, ¿no? En unas imágenes muy importantes ahí de las protestas de los paraguas. Los paraguas, así es. Sí, que estaba lloviendo en esas épocas y eso no detuvo a la gente de Hong Kong para salir con paraguas y llenar las calles y decir, pues no, ¿verdad? Eso no puede ser que te juzguen allá porque básicamente pues ya iban culpables, ¿no? Básicamente así se entendía, ¿no? Esa ley de seguridad desde nacional. La óptica de ellos así era, ¿no? ¿Cómo ves esto? Este ejemplo, Jorge, de disidencias. Fíjate que incluso yo recuerdo cuando ocurre este acontecimiento que muchos medios de este lado del mundo le dieron mucho revuelo, ¿no? Sí. Incluso, creo yo, exageradamente relacionándolo con una especie de nueva primavera, de aquellas primaveras árabes que luego nos fuimos enterando que eran incluso injerencias y mecanismos de manipulación para movilizar sociedades que pudieran hacerle frente a gobiernos que ya no eran tan afines a los intereses de países como Estados Unidos, ¿no? Entonces yo recuerdo que en aquel tiempo se quiso explotar este acontecimiento de una forma un tanto similar, que yo creo que, bueno, ya cuando utilizas esa analogía dices tú, bueno, entonces está precisamente justificando esta sospecha de que hay algo detrás en estos movimientos, ¿no? Pero mira, vuelvo a señalar esto, ¿no? Si nosotros nos ponemos a leer y a revisar cómo ha sido reprimido el movimiento independentista de Cataluña, por ejemplo, por parte del reino español y del propio gobierno del país, pues vas a encontrar situaciones también bastante deplorables, ¿no? Lo mismo sucede con este movimiento separatista en el norte de Italia, por ejemplo, ¿no? Toda esta región de Milán, Turín, que tiene ya tiempo generando más ruido. Entonces yo aquí de alguna forma veo que el territorio, esta región administrativa especial de Hong Kong, termina por seguir estirando la liga con respecto al gobierno central del país, muchas de las veces sin estar tan de acuerdo en que pues la entrega colonial que hizo Inglaterra, ¿verdad? Hacia el gobierno chino, pues era precisamente para una transición y que formaran parte directamente de la China continental, ¿no? Eso es, Jorge. Entonces, bueno, ahí hay otro ejemplo, ¿no? Para hacer estos símiles, ¿no? Que has venido haciendo con otros territorios. Entonces, hay que mencionar también algo muy interesante, Jorge, que tiene que ver con la narrativa oficial que maneja el gobierno chino. Sí. Todos estos controles que hemos nombrado, que tú nos has venido diciendo, que no son tan distintos a otros contextos, ellos lo justifican diciendo que con esto se crea estabilidad y armonía social, ¿verdad? Entonces es un contraste ahí que podemos ver, ¿no? Entre interpretarlo por un lado como una represión, pero por otro lado nos dicen que es fundamental en un contexto como el chino tan amplio, tan diverso, que haya estos controles
porque generan estabilidad en un contexto de mucha diversidad demográfica, social, económica y armonía social, ¿no? Por ahí también nos dicen que con esto generan armonía social. ¿Cómo ves esa narrativa del gobierno chino, Jorge? Yo creo que si no tuvieran como prioridad o parte de sus prioridades como gobierno y partido, ¿no? Que al final de cuentas es una pieza fundamental del propio gobierno del país, el Partido Comunista Chino. Este tipo de cuestiones, Andrei, el país con esta diversidad de la que tú hablas, ¿verdad? Porque a veces el desconocimiento de la propia nación nos hace creer que todo es igual y no lo es así. Sería imposible homogenizar por completo una nación de poco más de 1,400 millones de personas, ¿no? Entonces, a diferencia de otras naciones, yo creo que el gobierno central de China sacrifica, o tal vez vamos a utilizar este término, pone mano dura, ¿no? En ciertos temas en aras de el bienestar colectivo, ¿sí? Puede ser criticable, lo es, definitivamente, mas sin embargo creo yo que sacrificas esta parte, ¿no? Para hablar del bienestar colectivo. Ahora, también ellos están protegiéndose de las injerencias extranjeras, ¿no? Ellos tienen una historia de bastante injerencismo por parte de países del occidente. Históricamente han vivido incluso conflictos y demás, y nunca les ha ido bien, ¿sí? Entonces yo creo que ahora, bajo la dinámica actual, el gobierno encabezado por uno de los personajes más importantes desde el ámbito político que hay en el mundo, como lo es Xi Jinping, pues tiene muy, muy claro que una manera de mantener esa cohesión social y que el país no se les salga de control es utilizar la mano dura cuando haya que utilizarse, ¿sí? No justifico con esto que estoy mencionando que se repriman libertades esenciales para la gente y mucho menos la violencia que se utiliza ante los ciudadanos, ¿no? Pero esa ha sido su estrategia. Y visto en retrospectiva, yo creo que les ha funcionado. Les ha funcionado económicamente, sin lugar a dudas, Jorge. Es un modelo que ha dejado resultados, ¿verdad? Sociales y económicos. Bueno, es una pregunta bien específica la que nos ha planteado la compañera Viviana Zamora. Sí. Entonces... Y muy interesante. Muy interesante. Y no alcanza el tiempo para discutir tanto que hay tantas aristas, ¿no? Definitivamente, sí. Y también, o sea, algo que me parece a mí que es fundamental, entender que si China logra ese objetivo que tiene, ¿no? De convertirse en una potencia consolidada, ¿qué tanto ese modelo va a ser expandido? Primero en Asia me parece algo muy natural, ¿no? Que suceda, que orgánicamente ese modelo chino, en este caso político, de control social, se expanda, ¿no? Pero ¿qué tanto después se expandirá hacia otros contextos, culturas, ¿no? Siendo China, si lo logra, la potencia principal en el mundo, ¿no? Esa es una pregunta muy importante, pero también, ¿qué tan sostenible será este modelo ante una sociedad más conectada, ¿no? O sea, estamos hiperconectados actualmente. Sí, para bien y para mal. Así es. Entonces, ¿qué tanto este modelo es sostenible, ¿no? De que el gobierno esté vigilando si nosotros de repente nos enteramos, pues que un muchacho le da a Aristegui estos 5 terabytes y se filtra un montón de información sobre, pues, campañas sucias, ¿no? Que estaban echando a andar contra opositores, contra enemigos de esta televisora tan importante en México. Entonces, esa también es otra pregunta interesante, Jorge. ¿Algo final que quieras decir sobre este tema? Yo creo que siempre recomiendo leer con cautela esto y tratar de no predisponernos, ¿no? Y hacer prejuicios sobre la situación. Es muy difícil, Andrei, creo yo, hablar de lo que ocurre en el día a día en una sociedad tan grande, en un país tan distante y tan diferente a los nuestros, ¿no? Hablo en plural porque América pues tiene una connotación muy diferente. Y yo siempre trato de ser cauteloso cuando uno critica. ¿Por qué razón? Porque tal vez lo que criticas afuera lo tienes dentro, ¿no? En tu propia casa y te ves muy mal hablando de represión de un país, de un gobierno que te observa, que te vigila. Bueno,
cuando esa observancia y vigilancia reduce considerablemente el número de crímenes, ¿verdad?, que se cometen en las principales urbes, en las ciudades, y tiene un nivel de seguridad pública muy elevado, yo no estaría en contra de. En cambio, en un país como el nuestro, no vamos a hablar de otro, en México nos han venido espiando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Ahí están los casos estos de Pegasus y demás. Y los niveles de delincuencia y de inseguridad están por los cielos. Entonces, sí, lo mismo sucede en otras naciones, ¿no? La represión ahí está, ¿no? Vamos al caso de Argentina hoy en día reprimiendo a los viejos, ¿no? Que salen a protestar por las condiciones cada vez más deplorables de vida de estas personas jubiladas, ¿no? Y están ahí cada miércoles siendo reprimidos por parte del Estado de seguridad, entre comillas, que el propio gobierno de Argentina posee a su alcance. Entonces, por eso yo siempre recomendaré esto, ¿no? Ser cautelosos, leer lo que haya que leer, pero siempre reflexionar sobre realmente qué tanto esto es propaganda en contra de, que bueno, ya hemos hablado, hay incluso un programa presupuestal autorizado en Estados Unidos para distorsionar la realidad sobre China. Entonces, ¿qué puedes esperar? Human Rights Watch y Amnistía Internacional han sido organizaciones muy cuestionadas al respecto, ¿no? Ahí está. Entonces, Jorge, gracias por ese comentario sobre este primer bloque. Son preguntas bien específicas las que nos han enviado, y en un segundo bloque hablemos de innovación y legislación en propiedad intelectual. Nos pregunta Marlon Lozada, ¿qué tipo de legislación prevalece en China para la protección de propiedad intelectual? Aquí tendríamos que recordar, Jorge, algo muy importante que ha sucedido en China en su evolución también reciente, que ha pasado de ser la fábrica del mundo, un país que hacía piratería, a ser un país que está produciendo tecnología, innovando, pero sobre todo registrando patentes y propiedad intelectual, marcas. Como nadie en el mundo. Es el líder actualmente, sin lugar a dudas. Ha superado a varios países de Occidente, de Asia, como el líder en solicitudes y registro de propiedad intelectual. Hace poco lo veíamos con el profesor Girandi, este dato, ¿no? Que China ha superado ya desde hace varios años a varios países del mundo en ese rubro, ¿no? Entonces, es una historia muy interesante, ¿no? De aprendizaje social, de generación de capacidades, que ha tenido como resultado en los últimos años esto, ¿no? El país que más está registrando patentes. ¿Cómo ves esta evolución, Jorge? Esta evolución la podemos encontrar a partir de los 70s, 80s, André, que es cuando empieza el marco jurídico chino a sentar las bases, ¿no? En ciertas leyes de propiedad intelectual, leyes de marca, ¿verdad? Que iban a empezar a servir como preámbulo legislativo, normativo, mejor dicho, a lo que después iba a ser el detonante del crecimiento exponencial del país, que fue la incursión a la Organización Mundial del Comercio en 2001, ¿sí? Entonces, esa transición industrial, tecnológica, científica que China tiene en la actualidad, le da o le exige ser cada vez más puntual y preciso a la hora de regular y de normar todo esto relacionado a la innovación y al desarrollo. ¿Por qué razón? Porque ellos pasaron de ser, como tú lo señalaste, la fábrica del mundo, una fábrica donde se explotaba a la gente y los productos eran de baja calidad, pero masificados, a ahorita liderar apartados de ciencia y tecnología como lo son los autos eléctricos, los autos autónomos, ¿verdad? Cuestiones relacionadas al armamento, al tema aeroespacial, y ya no se diga aspectos de la computación y de la informática. Entonces, aquellos que creen que China sigue siendo un país de piratería, que no tienen capacidad alguna de innovación, pues bueno, de nuevo, creo que se desconoce y se olvida muy fácil la historia milenaria donde los chinos han sido, ¿verdad?, una cultura que le ha aportado mucho a la humanidad, con invenciones trascendentales. Sí, sin lugar a dudas.
Jorge, inventores antes, hoy innovadores, los chinos, dos espectros distintos que se realimentan, pero hoy en día China está liderando eso y es significativo, ¿no? Considerando ese contexto que has descrito. Yo le recomendaría a Marlon Losada un documento muy interesante, muy bien explicado. Si quiere empaparse un poquito de estos temas, se llama Guía Práctica sobre la Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor en China, publicado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghái. Seguramente si lo pone así en Google, es un documento abierto, gratuito. Sí. Lo va a poder obtener. Publicado en 2020, ahí se describen gran parte de el marco normativo, tanto de patentes, pero también de marcas, al interior y al exterior de China. Y bueno, una recomendación que yo siempre he escuchado es que la marca se registre antes, que todo lo registres antes de entrar a China. Si vas a ir a una exposición, lo hagas desde antes. En este documento también se recomienda eso, porque si tú vas a una exposición de estas que hacen, ¿no?, para mostrar los productos, los servicios que ofreces, pues corres el riesgo de que haya personas que están solamente observando, tomando fotos, lo registran, y cuando tú ya quieres entrar al mercado, puede que alguien haya registrado eso. Eso sucede también aquí en México, es bien sabido, ¿no? Como te roban esa marca, lo registran y ellos tienen el derecho, entonces se convierte en un problema jurídico muy complicado, muy tardado, muy costoso, que lo puedes prevenir registrando desde antes tu marca, de exhibir eso en exposiciones, ¿no? Que es así como usualmente quienes desconocen cómo hacer negocios con China, pues se acercan, ¿no?, en un primer momento en este tipo de eventos, ¿no?, que organiza el propio gobierno chino. Entonces eso es una recomendación fundamental que he escuchado. Así que yo le recomendaría mucho a Marlon que revisara ese documento. Y bueno, también ha habido tensiones internacionales con todos estos casos, con grandes marcas. Jorge, Apple, Tesla, Huawei, ha tenido presiones de Estados Unidos, ¿no? Se señala a esta empresa china, quizás la más conocida al exterior de China y tecnológica también, de telecomunicaciones, de dispositivos electrónicos, como una empresa no solamente que está espiando a gobiernos y sociedades extranjeras, sino también que está robando tecnología. Entonces es un tema muy interesante también. Jorge, ¿algún comentario sobre estas tensiones entre empresas que ha habido últimamente? Sí, mira, yo acá cuando tú ves que la competencia en ciencia y tecnología entre Estados Unidos y China pues está cargándose hacia China, ¿verdad? Creo yo que a veces estas declaraciones van por ahí, ¿no? Uh-huh. Un poco culpar a los chinos de las incapacidades o incompetencia de las empresas estadounidenses en muchos ámbitos, ¿no? Pero a estas alturas del siglo XXI, Andrei, con tanta evidencia que hay de las capacidades y formas chinas, seguir refiriéndonos a ellos como un país que piratea y que roba y que no tiene capacidad alguna de inventar y de innovar, creo yo que es totalmente erróneo. Totalmente, sí. Definitivamente, Jorge. Es un prejuicio que está todavía en, yo diría, una generación de la sociedad mexicana que yo he notado. Los jóvenes con quienes tratamos, yo veo que eso ha cambiado un poco, ¿no? Esa percepción de los productos chinos, de los servicios chinos, pero todavía hay gente que tiene esa percepción. Mira, China vivió algo muy similar a Japón, Andrei. Uh-huh. Japón prácticamente es devastado durante la Segunda Guerra Mundial, estas 2 bombas nucleares, ¿verdad? Y el país busca reconstruirse, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una historia donde las principales escuelas del management estadounidense, porque ahí es donde Japón se somete a Estados Unidos, ¿verdad? A partir de todas las condiciones y de habérsele adjudicado la derrota en la Segunda Guerra Mundial, empiezan a ir a Japón y a ver ese país como una posible fábrica, ¿verdad? Sí. De productos baratos y de mala calidad, ¿no? Entonces empiezan a avanzar poco a poco. Ya para los 70s Japón empezó a convertirse en una competencia, en una amenaza, si lo queremos llamar así, ¿no? Yo recuerdo perfectamente
que los modelos, los diseños, por ejemplo, de los productos 70s, 80s japoneses, pues eran desechables, ¿no? Eran baja calidad, pero ¿qué hicieron? Que luego ellos vinieron a enseñarle, no nada más a Estados Unidos, sino al mundo, sus propias teorías del management, ¿no? Del manejo industrial sobre todo. Sí. Y superaron al maestro, ¿no? Y hoy en día Japón es una referencia mundial de alta calidad en ciertos productos, ¿verdad? Sobre todo industria automotriz, cuestiones tecnológicas y demás. Yo creo que algo muy similar, nada más que desfasado en el tiempo, le sucedió a China, ¿verdad? China era, con este prejuicio del que tú hablas, ¿verdad? Pues una fábrica de productos desechables, muy baratos, poca calidad, poco diseño. ¿Qué pasó? Le aprenden, luego le innovan, crean sus propias marcas y ¡pum! Ahorita ya, pues qué producto que no usemos a diario no tiene gran parte de componentes chinos, ¿no? Claro. Y bueno, lo vemos sobre todo en la industria automotriz, que ahí sí ya observas diseños distintos, más innovadores, y no por nada están ganando la competencia a nivel mundial. Claro. Ahí está, entonces sí, definitivamente son dos referentes para algunos de milagros económicos, dicen, y también sociotecnológicos, pudiéramos decir. Así que podemos señalar, Jorge, que China ha fortalecido sus instituciones, tiene un sistema jurídico más robusto. Lamentablemente no somos los especialistas en el tema para detallar, pero recomendamos mucho que se refiera a ese documento que es muy ilustrativo para todos los detalles que pudiera él preguntarse, ¿verdad? Entonces, es sin lugar a dudas estos dos ejemplos que has dado, ¿no? Tanto Japón como China, pues dos casos de grandes aprendizajes para México y para otros países de América Latina, de cómo se puede fortalecer sus instituciones, capacitar a su población, a sus ingenieros, para mejorar y en unas 2 generaciones tener referentes de marca, calidad. Nacionales. Así es. Sí. Entonces sí son algo que México no ha hecho. No ha hecho todavía. Después de 60 años. Así es. Después de 60 años. Jorge, pasemos al último bloque. Una pregunta muy interesante que tiene que ver con todo esto que hemos comentado. Aprendizajes de China para mejorar México. Nos pregunta una persona anónima. ¿Qué herramientas de China podemos aplicar en México para mejorar la calidad de la vida de las personas, tanto económica como sociológicamente? Me interesa la mejora de México y de quien más aprende y de quién más aprender si no es de China. La mayor potencia del mundo, nos dice esta persona. Entonces, ¿cómo ves, Jorge? Muy buena pregunta, sí. Y da para mucho, ¿no? Da para muchísimo, pero tenemos que resumirlo, Jorge. ¿Qué herramientas, qué mecanismos de China podemos aplicar en México para mejorar la calidad de vida de las personas, económica y socialmente? Bueno, económicamente yo destacaría, así te voy a tratar de ser muy breve, un fortalecimiento del Estado como figura central, ¿verdad? El Estado debe ser un protagonista en la economía. Y 2 sociedades, 2 mecanismos empresariales que ellos tienen muy, muy bien detallados y que rinden muy buenos resultados. Por un lado, el sistema cooperativista, que en México creo yo está muy descuidado. Y por otro lado, Andrei, estas sociedades de participación estatal, ¿verdad? El Estado chino decide y define, ¿verdad?, cuáles son los sectores prioritarios, ¿sí? Y en ellos tiene empresas con participación estatal. Es decir, el gobierno puede ser dueño en su totalidad, puede ser socio de empresarios privados o incluso hasta de extranjeros. Pero siempre va a tener el ojo puesto ahí, ¿no? Por el lado empresarial, económico. Y por el lado personal, social, ¿verdad? Yo destacaría el nacionalismo, ¿verdad? Un sentimiento de amor a la patria, al país, a la sociedad, al poner por delante el colectivismo en lugar del individualismo que tanto daño le causa a las sociedades modernas. Y destacar algo que no me canso de mencionar, ¿no? De mi experiencia en el viaje hacia China, el papel que le dan y la importancia al tema educativo, ¿no? Ese rol protagónico que tienen los profesores, las instituciones de educación, independientemente de cuáles sean. A mí me tocó relacionarme con la superior porque estamos en ella,
¿verdad? Pero esa parte yo destacaría, ¿no? Ya, muy bien. Ahí está entonces, Jorge. Bueno, de mi parte, coincidiendo contigo, pero complementando la planificación estratégica, ¿no? Como parte de este primer punto que decía sobre la importancia del Estado, un protagonista central en la economía y en la sociedad, pues me parece que algo muy importante que necesita no solamente México, sino otros países de América Latina es ese nivel de planificación que tiene a corto, mediano, largo plazo, con metas claras. Y muy largo plazo, ¿no? Sí, muy, muy largo plazo. Entonces, esa planificación estratégica ya quisiéramos aquí tenerla, Jorge, y no vivir cada sexenio como un nuevo comienzo. Timón. Así es, detener lo que han hecho otras personas para, no sé, opacar, ¿no? sus logros. Me parece que es una lección, ¿no? Que tenemos que aprender pronto, si no, va a ser muy complicado enfrentar los retos que tenemos enfrente mundialmente, ¿no? O sea, el cambio climático, todo eso, no se pueden solucionar con planes sexenales de muy corto plazo. Eso, por un lado, también me parece interesante todo el trabajo que ha hecho China desde los años 80 en términos de infraestructura, ¿no? O sea, que sí, como decías tú hace un momento, tomó la decisión de ser la fábrica del mundo a finales de los años 70, inicios de los 80, pero que no nada más se quedó así como, así vengan para acá, aquí construyan. Explótenos y váyanse con la riqueza, ¿no? Así es, o sea que entendió que necesitaba construir infraestructura para generar condiciones de desarrollo. Y sin ese punto no iba a funcionar su sociedad y su economía. Entonces, esa parte también creo que es un pendiente que tenemos aquí localmente, lo vemos en Tijuana. La falta, la carencia, los vacíos en infraestructura son muy evidentes. Entonces, eso por un lado. En términos sociales destacaría mucho, sin lugar a dudas, la reducción masiva de pobreza, ¿no? Creo que China ha demostrado sacando a más de 800 millones de personas de la pobreza, que tiene un modelo interesante para revisar y que pues yo no entiendo por qué luego no hay sociólogos, economistas concentrados en entender ese modelo chino para reducir la pobreza, siendo un caso tan exitoso, ¿verdad? Y del que poco se habla todavía. Sí, ¿no? Poco se habla, ¿no? Entonces yo no entiendo por qué no se pueden concentrar, no se interesan por ese logro que ha obtenido China. Es uno de los pocos logros que pudiéramos señalar que China ha logrado de la agenda ODS, ¿no? Reducción de la pobreza, reducir la pobreza, y no entiendo por qué no nos concentramos en ello. Entonces, esos serían algunos que destacaría, pues bien agradecidos, Jorge, con Viviana, con Marlon, con la persona que envió esta última pregunta de forma anónima. Y bueno, invitar a las personas a que reflexionen críticamente, a que cuestionen siempre todo lo que lean en medios de comunicación. Sí. Entender también que China no es un modelo perfecto ni color de rosa, que lo podemos criticar y que también es un reflejo, ¿no? Donde nos pudiéramos ver para aprender lecciones, algunas aplicables en México, otras no tanto, Jorge. Sí, definitivamente somos sociedades, culturas muy distintas, ¿verdad? Y yo creo aquí que siempre cabe la tropicalización, ¿no? El ver que están haciendo bien, como otros países, ¿no? El tema acá es que creo yo que a veces queremos descubrir el hilo negro de las cosas y hay ejemplos interesantes en el mundo. Nosotros hablamos sobre China, bueno, porque tenemos el interés, ¿verdad? Hacemos trabajos relacionados a ese país, siempre tratando de cruzar con lo que en México se hace, pero creo yo, como tú ahorita lo mencionabas, me hiciste pensar en por qué no tratamos de aprender más, ¿no? Sobre ellos. ¿Por qué no hay otros profesionales en disciplinas distintas a las nuestras que también estudien, ¿no? Y que digan, mira, esto pudiéramos replicar acá. ¿Sí? No copiar tal cual, porque somos, vuelvo a repetir, dos sociedades muy diferentes, estructuras distintas, idiosincrasias, formas de ver la vida y demás. Pero sí tienen cosas muy buenas, ¿no? Como cosas malas que pueden ser estas famosas áreas de mejora, de oportunidad, ¿no? Entonces siempre está ahí la invitación, Andrei, de que la gente se dé el tiempo para aprender, para contrastar, ¿verdad? Y
pues para enviarnos también sus comentarios, sus observaciones, ¿no? Así es, Jorge. Este ejercicio fue muy interesante, nos dio para mucho, ¿verdad? Sí. Y pues es parte de tratar de vincularnos con la gente que nos hace el favor de escucharnos y de divulgar estos esfuerzos que hacemos cada 15 días por hablar más sobre estos temas. ¿No? Así es, Jorge. Ya retomaremos este ejercicio. Por ahora cerramos esta parte de preguntas y respuestas y vamos a retomar el hilo con algunos eventos, fenómenos que han ocurrido recientemente. Así es. Pero ya daremos en otras ocasiones espacio para que nos envíen sus preguntas y comentarlas aquí. Incluso tener más invitados, invitadas, ¿no? A discutir, a comentar estas preguntas y comentarios que ellos, ideas que pudieran tener sobre China. Muchísimas gracias otra vez a UABC Radio, a Omar. Saludos. Saludos a todas y a todos en este Día del Maestro. Un abrazo a todos ellos. Diálogos sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.